¿Qué es esta afección? ¿Por qué se genera? Bueno, buenas noches. Gracias, como siempre, Eddie, por invitarme. Bueno, el glaucoma se considera una neuropatía, una enfermedad del nervio óptico. Generalmente, por definición, se considera que hay una lesión progresiva de las fibras del nervio óptico y eso va deteriorando el campo de la visión hasta llegar a perderlo. Casi siempre se asocia a un aumento de la presión intraocular, pero no necesariamente en todos los casos es así. Sí es una enfermedad que es una pérdida visual irreversible a nivel mundial. La primera causa pues es catarata, pero es una ceguera reversible, en este caso sí es irreversible. Y lo importante es que podamos lograr detecciones oportunas. Eso es parte de el tratamiento y el diagnóstico oportuno. Uh-huh. Ok, vamos a entender cómo aparece, a qué edad aparece y qué ocasiona que aparezca y por qué no lo notamos. Bueno, la enfermedad está condicionada por, partamos de entender cómo se maneja el control normal en el ojo. En el ojo tenemos una presión que se mantiene porque hay una producción de un líquido que se filtra constantemente. Cuando hay una alteración de este balance, hay un aumento de la producción de líquido, que es lo menos frecuente, y una disminución, que eso es lo más común. Existe entonces un desequilibrio y esto genera un aumento de la presión. Por esto es muy lento a nivel molecular hasta que llega un momento donde se empieza a afectar el campo de la visión. Entonces, hay glaucomas y los llamamos así primarios. Quiere decir que no hay una aparente causa, o sea, es una enfermedad que aparece, los distinguimos entre los que llamamos tienen que ver con enfermedades. Y de estas yo quisiera subrayar una de las más importantes, que es el secundario a cortisona, tanto a nivel sistémico, es decir, pacientes que pueden estar sometidos a tratamientos por enfermedades en forma crónica, estos medicamentos, o aquellos pacientes que aplican gotas o tratamientos oculares con cortisona. De ahí que radica la importancia de la automedicación y por eso se evita que los pacientes se automediquen, porque el manejo de gotas de cortisona a largo plazo en algunos pacientes sensibles pueden generar un glaucoma secundario a esteroides. Soy Eddie Warman y platico con la doctora cirujano que tienen cortisona. O sea, tú llegas a la farmacia y compras unas gotas, entonces normalmente comprabas Vicin, ¿no? Que creo que no son muy buenas. ¿Te hacen daño? ¿Cuáles son las que te hacen daño? Nosotros monitoremos al paciente, tomemos la presión y los indiquemos por un tiempo determinado, vigilando siempre la presión. Generalmente los utilizamos para procesos infecciosos asociados a antibióticos, por ejemplo, son gotas que pueden ir de la mano con antibióticos. El que hablabas, el Vicine, por ejemplo, ese es un medicamento vasoconstrictor y lo que tiene es un efecto para quitar, entre comillas, el ojo rojo por el efecto de vasoconstrictor. Pero el uso excesivo, diario, constante, afecta al ojo. Correcto. A veces lo que sucede es que tú indicas como tratamiento de antibiótico y esteroide a un paciente por un tiempo breve, a lo mejor 8 o 10 días, pero el paciente nota que tuvo síntomas nuevamente, no acude a consulta, de que el paciente tiene que ser revisado para determinar si no tiene un problema de glaucoma. O a veces hasta cataratas se pueden generar por corticoides sistémicos. Ok, ahora, ¿cómo empieza el síntoma, las primeras molestias? ¿Qué es lo que te da? ¿Comezón? ¿Ves mosquitas? ¿Dejas de ver? ¿Te molesta la luz? ¿Te cuesta adaptarte a la oscuridad? ¿Cuáles son los síntomas? Es una excelente pregunta la que haces, porque eso es precisamente lo que hay que subrayarle a la gente. El glaucoma no da síntomas. Ninguno. Entonces, de ahí es donde radica la importancia de que puedas hacer una detección oportuna.
pacientes mayores de 40 años, pacientes que tienen que hacerse en general una revisión anual, pacientes que están sometidos a tratamientos con esteroides, pacientes que tienen antecedentes familiares, aunque no está determinado que sea un tema heredado, sí hay una gran relación y existe un mayor porcentaje de posibilidades que tú padezcas de glaucoma si tienes algún antecedente familiar. A ver, espérame. Aquí ya me está preocupando porque mamá tiene glaucoma. Entonces, o sea, no basta con que vaya yo a la óptica del centro comercial donde te miden la vista. Ahí no me van a medir la presión. También qué bueno que tocas el tema. La presión no es el determinante para establecer si existe glaucoma o no. Dentro de que tú puedas decir una persona no tiene glaucoma y una persona sí lo tiene, hay una gama de grises. Hay pacientes que pueden tener una presión elevada ocular y que no tienen afectado el nervio óptico y los catalogamos como hipertensos oculares. Pero hay pacientes que pueden tener una alteración del nervio óptico que es glaucomatosa y no tener una presión elevada. Y los catalogamos, bueno, en general ya la nomenclatura ha cambiado, pero digamos que un glaucoma de tensión normal o baja, que digamos es un término que se puede entender. Entonces, lo que quiero explicar es que la presión no siempre es el diagnóstico. Es importante que haya una revisión clínica y desde luego que se somete el paciente a otra serie de estudios. Quiero también recalcar que el concepto de glaucoma, cuando uno lo escucha, hace 40 años que uno escuchaba que la abuela se había quedado ciega por glaucoma. Hoy por hoy las cosas son distintas. La gente en general tiene más conciencia médica. Número 2, tenemos tecnología que nos permite diagnósticos más oportunos. La tecnología entonces pues no era tanta y los estudios eran más burdos. Y hoy por hoy tenemos una farmacología e incluso láseres que nos permiten en algunos momentos brindar tratamientos mucho más amplios a los pacientes. Y, ok, si no hay síntoma, eso quiere decir que yo tengo que ir al oftalmólogo una vez al año mínimo, a partir de los 40. Okay. Idealmente, si tengo también antecedentes, lo que platicábamos, ¿no? También algunas razas se asocian a mayor predisposición. La asociación con pigmento, por ejemplo. Los pacientes de raza negra, los pacientes en India, por ejemplo, que tienen mayor pigmento en la piel, se asocian todavía más a que haya... Déjame hacer una pausa y continuamos vamos a una pausa en 88.9 y en iHeartRadio y continuamos en redes con la doctora Evalicia Murúa hablando de esta silenciosa enfermedad que te puede dejar ciego. Continuamos, Evalicia. A ver, entonces, si tienes el antecedente de un familiar, que como es el caso de mi mamá, yo tengo que revisarme una vez al año, pero primero, si la gente que no tiene recursos para pagar a un oftalmólogo, la consulta de un oftalmólogo, que puede costar 1,000, 2,000, 3,000 pesos, no sé cuánto cuesta una consulta, va al centro de salud. Y en el centro de salud pueden tardar años en darle una cita, ya sea del IMSS o sea un centro del sector salud. Entonces, ¿qué hace? ¿A dónde va? Tenemos instituciones de asistencia privada que son meramente oftalmológicas. Yo laboro en una de ellas, que es la Asociación para Evitar la Ceguera en México, pero tenemos otras instituciones como el Hospital de la Luz, el Conde de la Valenciana, donde se da una consulta para pacientes pues de escasos recursos y que pueden obtener todo este tipo de ayudas. O sea, se pueden hacer estudios ahí mismo y tenemos especialistas también de glaucoma. O sea, cualquier persona puede ir en el país a estos centros de visión, se les puede llamar, centros oftalmológicos y vamos, déjame volver
Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio y en todas las redes de Eddie Warman. Eddie se escribe E-W-D-Y y Warman con W. Continúo platicando con la doctora Evalicia Murúa. Ella es cirujano oculoplástico y además reconstructivo y además especialista en oftalmología y en muchas cosas. Estamos hablando sobre glaucoma, esta enfermedad silenciosa que necesita prevenirse. Escúchenme bien, prevenirse, ya sea porque lo tienes en la familia o no. Si no lo tienes en la familia, si no lo has heredado, como es mi caso, que sí lo podría heredar porque mamá lo tiene y no ve más que sombritas de medio ojo, y eso es lo que le voy a preguntar ahora a Evalicia, porque el otro ojo y medio lo fue perdiendo. Si no lo tiene, qué bueno, no tienes tanto peligro, pero si sí lo tiene un familiar, pues acude a un centro de salud de los públicos o privado, hacerte una evaluación por lo menos una vez al año, invierte en tu vista, porque una vez que se empieza a perder, ¿es reversible? ¿Qué pasa cuando ya detectas que tal persona tiene ya inicio de glaucoma? Cuando detectamos inicio de glaucoma, en realidad estamos a muy buen tiempo. O sea, tenemos la oportunidad de hacer el diagnóstico y comenzar con tratamiento. Generalmente el tratamiento está enfocado a medicamentos que nos permiten bajar la presión. Tenemos en realidad dos grupos de medicamentos, los que disminuyen la producción de líquido y los que ayudan al filtrado del líquido. Entonces, a veces hacemos combinaciones de estos medicamentos. A veces también ocurre que el paciente está con medicamentos. Los medicamentos que bajan la presión se asocian mucho a enrojecimiento porque tienen cierto grado de irritación. Entonces, a veces los pacientes abandonan el tratamiento porque les incomoda. Sí es importante hacer hincapié en que los tratamientos, una vez que se inicia y que se hace una detección, no hay que abandonarlos. El paciente debe de continuar con su tratamiento. Pero es que son bien caras las gotas que venden en las farmacias. Bueno, hay que ver, siempre hay ayudas, insisto, en las instituciones, o valorar si estos pacientes pues son candidatos a someterse a algún tratamiento también. ¿Hay operación para el glaucoma? Hay operación, cada paciente tiene que ser evaluado. En ocasiones podemos, a través del láser, la zona que filtra el líquido, se pueden hacer unos pequeños disparos en esta área y ampliar el sitio del filtrado y eso permitir una mejor salida de este líquido y reducir la presión. Vamos a repetir los tipos de glaucoma que hay. ¿Cuáles son los más comunes? ¿El glaucoma de ángulo cerrado y el glaucoma de baja tensión? No. Generalmente tenemos glaucomas, o sea, lo que te explicaba, o primarios o secundarios. De los primarios, los más comunes son el del ángulo abierto. Ese es el más común. Pero también tenemos glaucomas de ángulo cerrado o de ángulo estrecho. O sea, eso también contribuye. Y los secundarios son aquellos que se asocian a alguna enfermedad, incluso el trauma, algún golpe. Préstame ese micrófono que está metiendo ruido. Uh-huh. Incluso el trauma, algún golpe puede causar alguna alteración anatómica en el sitio del filtrado y generar un aumento de la presión, un glaucoma secundario. Tenemos glaucomas también congénitos. Hay bebés que nacen con glaucoma. Entonces, tenemos toda una gama de enfermedades. La que comúnmente conocemos y de la que estamos hablando realmente es el glaucoma de ángulo abierto, que es el más común. Ok, pero ahora, hay muchas otras. El otro glaucoma, o sea, ambos se ven afectados por el líquido entre los dos ojos. Correcto. Digo, en el ojo, ¿no? Entre el iris. En realidad todas. ¿Eh? En realidad todas. Ok, todo es una alteración del flujo por el que pasa. Es como las coladeras tapadas de la Ciudad de México, ¿no? Que tienen basura y se tapan y se inunda la Ciudad de México. Correcto. Es lo mismo. Sí. Están tapados los canales que van al desagüe. Correcto. Sí, es una solve del sitio del filtrado
En el de ángulo abierto no son como muy claros los mecanismos, pero bueno, esto es parte del problema. O sea, hay un asolve del sitio de filtrado. ¿Quien tiene la presión alta puede tener problemas de glaucoma? Correcto. Pero como te explicaba, a veces llegamos a detectar pacientes con presión alta que no tienen afectado el nervio óptico. Pero eso no quiere decir, o sea, cualquier paciente que tenga cualquier situación de riesgo requiere de vigilancia. No lo catalogamos como a lo mejor un glaucoma, pero es un paciente que es sospechoso. A veces lo ponemos en la etiqueta de sospechoso de glaucoma. Y cualquier paciente que está bajo esa etiqueta tiene que ser vigilado periódicamente. ¿Y sospechoso de glaucoma sería alguien que tiene enfermedad cardiovascular, diabetes o miopía, por ejemplo? No, ninguna de esas patologías están asociadas directamente a glaucoma. No son una consecuencia. ¿Cuáles serían, o sea, aquellas personas que tienen en general, deben de estar atentas, además de ser, si son personas que en la familia tienen por herencia posibilidad de adquirir esta enfermedad? Lo que platicamos, aquellos pacientes que por raza, por tratamientos de esteroides, por mayores de 40 años que pues se puede asociar. Son básicamente pacientes hipermétropes. Cuando tenemos un ojo pequeño, también vemos que al ser más estrecho el ángulo por donde se filtra el líquido, también se puede asociar a aumentos de presión. Entonces, pero al final, pues la idea es que las personas hagan una revisión periódica. Soy Eddie Warman y estoy platicando con la doctora oftalmóloga y cirujano oculoplástico Valicia Murúa. A ver, le llaman el ladrón silencioso de la vista al glaucoma. Tú empiezas con síntomas como ver borroso en las laterales, o solamente ver claro a partir del centro del ojo. ¿Eso es un síntoma? No, en realidad. Lo que te explicaba es cuando es muy silencioso, es silencioso, como bien lo dices, porque no hay síntomas. Cuando ya hay síntomas de glaucoma es porque ya tenemos un daño muy severo al nervio óptico. Pero además no hay una baja de visión. El paciente puede tener el 20/20, que es la visión, digamos, de 100%, y tener un campo de visión muy estrecho. Le llamamos a veces tubular, o sea, como si vieras a través de un tubo, porque el resto del campo de visión no lo tienes, aunque tengas una visión muy buena. Entonces, el glaucoma no está asociado con una reducción de la visión como tal, sino de un campo del campo de la visión, que eventualmente, conforme se va reduciendo, puede llegar a ser absoluta la pérdida. ¿A dónde te pueden localizar, Valicia, para hacer una evaluación de toda la familia, para saber si tienen presión alta, presión baja, o si tienen tendencia, en el ojo me refiero, o tendencia a glaucoma? Te dejo mis números: 1664-7258. Espérame, 1664. 7258, terminación 56. No, pues ya con eso, porque si no, no van a... ¿Y página no tienes? ¿No hay un...? No, ahora estamos en transición, pero te dejo el correo, evaliciamurua@gmail.com. Evaliciamurua, con una R, @gmail.com. Les vuelvo